hablamos de este ejercicio de delimitación narrativa que nos hace un problema. Son una serie de párrafos articulados, generalmente van de lo más general a lo más particular, van estructurando lógicamente los argumentos y los diversos elementos que presentamos aquí, que insisto, no necesariamente tienen que ir con un subtítulo, así, objetivo 2 puntos, viabilidad 2 puntos, deficiencia del concepto previo 2 puntos, no, se pueden articular, siempre y cuando estén presentes, se pueden articular narrativamente, y que terminen en su delimitación de clarificar concretamente el objetivo general de la investigación. ¿Sí? En definitiva, ¿cómo construimos esta delimitación del problema? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es una exploración inicial. Una exploración del conocimiento previo, en particular del conocimiento científico previo, y yo lo llamo reconocimiento del entorno. Por otro lado, lo van a ver como contextualización a veces, ¿sí? Como problema versus problema de investigación, ¿sí? Pero tenemos que hacer una exploración inicial de nuestro entorno, del área, de la población, de la organización, sobre la cual pensamos que podríamos trabajar, y del conocimiento previo. Estas dos cosas van de la mano. Hay un ida y vuelta en estas dos cosas. Yo no puedo delimitar un problema solo con las normativas que establece la nación, la provincia y la municipalidad para una descentralización administrativa, ¿sí? Y puedo hacerlo solo con lo que estudios científicos de aquí, de España, de México, lo que sea, han dicho sobre la descentralización administrativa a nivel territorial. Tienen que estar las dos cosas. Tienen que implicar un ida y vuelta. En este ida y vuelta, seguramente vamos a poder delinear más específicamente esa pregunta inicial como pregunta de investigación y lograr plantear un problema de investigación. Porque habrá cosas del entorno que no son, de nuestro entorno específico, ¿sí? Que no son contempladas, que no son abordadas, que no tienen respuestas en nuestro conocimiento científico previo, o habrá cosas de las respuestas que nos brinda el conocimiento previo que se chocan entre sí. Un autor dice A y el otro autor dice B, quizás sea C, o quizás sea A más B, o quizás sea un poquito de A y un poquito de B, o quizás sea solo B, ¿sí? O al mismo tiempo hay cosas que nos dice el conocimiento previo que consideramos que no han repercutido, no se han validado, no se han estudiado o no son significativas para el contexto. ¿Ok? Entonces, para delimitar nuestro problema, al menos necesitamos estas dos exploraciones iniciales. El tema es cómo hacemos esta exploración inicial en esta instancia, cuando ustedes medianamente ya pueden empezar a delimitar su tema y su idea. ¿Cómo la haremos? ¿Cómo lo haremos? Profe, haciendo una revisión bibliográfica previa a través de estos instrumentos, de las investigaciones, los estudios empíricos, de los distintos papers que puedan estar a nuestro, tener accesibilidad a nosotros, y bueno, ver qué es lo que hay previamente, y eso nos da un poco, nos da luz como para poder ir delimitando cuál es el problema en base a las evidencias que ya existen. Eso nos ayuda para esto. ¿Sí? Bien. Y nosotros, y nosotros en el contexto donde lo queremos realizar, donde queremos realizar la investigación, poder hacer un reconocimiento lo más objetivo posible para ver también ahí hacer un pequeño estudio de factibilidad y ver si realmente corresponde el contexto donde yo lo quiero implementar. Si existen documentaciones previas en la organización con respecto a la temática, si hay algún tipo de guías que me puedan, o de procedimientos, o bueno, o poder tener algún tipo de acercamiento también a referenciales institucionales, eso por lo menos lo haría de esa manera. Bien. Bien. Preguntaríamos,
preguntaríamos a nuestros superiores, a nuestros compañeros, ¿te parece que esta cosa puede ir por acá? ¿Es viable? ¿Te parece un problema? ¿Es una necesidad de la organización? ¿Sí? ¿Tendrá acceso a esta información? ¿Cómo se te ocurre que puedo acceder a esta información? ¿Sabes si hay algún informe institucional previo sobre este tema? ¿Hay un relevamiento sobre esta población sobre la que aplicamos esta política pública? ¿Hay documentos de la organización de otras organizaciones similares que puedan ser relevantes? ¿Hay normativas que impactan directamente en esa cuestión? ¿Hay datos, supongamos, censales, si es que hubiese, o de la encuesta permanente de hogares que me permiten caracterizar, digamos, la población o la comunidad sobre la cual voy a trabajar? Todo eso me va a servir para elaborar un reconocimiento del entorno, ¿sí? Esto en general es lo más fácil. No es lo más fácil. Quizás el único desafío en muchos casos, por lo que conozco de las otras instancias que he tenido en EDOC, es que se animen a sondearlo, aunque sea informalmente, ¿sí? Con sus compañeros, compañeras, con algún superior. Estoy pensando esto, ¿cómo lo ves? ¿Te parece que puede servir? ¿Puede brindar alguna solución? ¿Hay una necesidad sobre este tema? ¿Sí? Pero el resto de cosas es lo más probable, porque es muy posible que la mayoría de ustedes trabajen con temas, digamos, con las cuales se vinculan habitualmente, ya medianamente tengan un reconocimiento del entorno. Ahora hay que sistematizarlo, ¿sí? Y sumarle esta exploración inicial. Esto a veces es lo más complicado. Esto es lo más complicado porque no todas y todos, seguramente algunos de ustedes sí, ¿sí? Pero no todas y todas tienen los hábitos, las prácticas, las técnicas para búsqueda de bibliografía específica. Y como dijo Mónica, voy a destacar, que no voy a destacar esto, búsqueda de estudios empíricos además, ¿sí? No es mera reflexión teórica, no es un ensayo sobre la temática, puede servir, pero no va a ser lo indispensable para esta instancia, pero ustedes tienen que imaginarse y pensar, digamos, preguntas que sean factibles de ser observables, ¿sí? Observables en ese sentido, yo les digo, científico de término, ¿sí? Donde se deba construir procedimientos, metodologías, aplicar metodologías para obtener datos empíricos, cualitativos, cuantitativos, ya lo veremos, ¿sí? Pero claramente la clave va a ser una muy buena búsqueda inicial de bibliografía específica, en lo posible empírica. ¿Cómo buscamos bibliografía empírica? ¿Dónde? ¿Qué? A través de las diferentes bases de datos Por que ya están ejemplo, validadas. A través de, por ejemplo, yo voy a enunciar las que habitualmente utilizo, Lilacs, Cochrane, PubMed, bueno, hay Vireme, diferentes, es lo que yo habitualmente indago y busco allí. De acuerdo a la temática también buscaré si hay qué tipo de estudios, o sea, si me voy a ir a un metaanálisis, si va a ser un ensayo clínico controlado o de qué tipo de evidencia busco, va a ser también las bases de datos o los buscadores que voy a considerar. Voy a tener en cuenta los descriptores que voy a utilizar, bueno, como para ya ir circunscribiendo esa búsqueda y no que me salgan una inmensidad de estudios en esta búsqueda que después no sean de mi utilidad de acuerdo al problema que yo quiero indagar. bien. ¿Qué otras opciones? ¿Otra persona? ¿Algo que vos que no estaba orientada? ¿Qué otras opciones? Por ejemplo, informes técnicos, que también puede existir en soporte papel o en soporte virtual. Con respecto a los informes técnicos, yo la verdad que los que he consultado, no todos me han servido, porque hay algunos que han carecido de una metodología adecuada, entonces también eso por hacer una lectura crítica implica un buen tiempo, ver cuáles son los criterios que se van a utilizar de acuerdo al tipo de investigación o informe o documento que utilice. Si busco un libro, que ese libro esté lo suficientemente actualizado. Bueno, los papers, que realmente los papers
puedan estar en algún lugar de la web colgados, en el cual tenga una cierta validez o un impacto. Bueno, a veces no es tan fácil como usted lo decía. No de todos hay evidencia escrita, entonces por ahí nos encontramos que nosotros tenemos que generar esa evidencia. Bueno. Totalmente, bueno, pero el dicho en inglés es publish or perish, ¿sí? Lo que no está publicado se murió. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que está publicado para pensar esto. Y está bueno lo que señala acá Genoveva, que no es lo mismo el estatuto de un paper, de un artículo científico, que de, por ejemplo, un informe técnico o de una tesina, ¿sí? Si tuviéramos que pensar en la construcción de la bibliografía de nuestro estado del arte, vamos a priorizar, en esta instancia al menos, los papers, ¿sí? Los papers siguen un proceso más riguroso de revisión por pares, realmente que hay revistas de diversas categorías, ¿no? Y de diferentes calidades, pero en general tienen un nivel de sistematización en términos de su proceso, tienen un nivel de evaluación, tienen un nivel de actualización mucho mayor que otro tipo de producciones. Eso no quiere decir que vamos a descartar de plano, por ejemplo, documentos oficiales o de las organizaciones intergubernamentales, ¿sí? Por ejemplo, si hay un documento sobre el estado de la economía latinoamericana a partir de la pandemia de la CEPAL. ¿Lo vamos a descartar? Y probablemente no. Primero porque la CEPAL, digamos. Segundo porque puede ser relevante. ¿Basaría mi conocimiento científico previo solo en los documentos oficiales de la CEPAL? Y no. Es muy probable que esa temática tenga papers académicos relevantes, al menos algún libro con algún autor de referencia, digamos, que nos esté brindando algún tipo de información novedosa o algún tipo de conceptualización novedosa sobre el tema, quizás incluso algún informe técnico también. No me basaría solo en documentos de la CEPAL, o solo en documentos del Ministerio de Educación si estoy trabajando en una cuestión de política educativa, ¿sí? Priorizaría en esta instancia los papers. Incluso les va a ser más cómodo a ustedes, porque un paper tiene entre 15 y 30 páginas, ¿sí? Donde se reporta de forma estructurada, con argumentos lógicos, muchas veces evidenciando también los procedimientos metodológicos, los resultados de un estudio concreto, que es muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo final. Y si uno tiene poco tiempo, no es lo mismo leer 5 trabajos diferentes, ¿sí? De 15 a 20 páginas, que nos dan un panorama un poco más complejo de la realidad, que discuten entre sí, que nos proponen diferentes cosas, a invertir exactamente ese tiempo en leer un libro de 200 páginas que tiene la mirada de un solo autor. ¿Sí? ¿Queda claro por qué vamos a revisar los papers? De hecho, una de las tareas que nos voy adelantando para la semana que viene va a ser que busquen y lean el paper y lo incorporen en un primer indicio de delimitación de un problema. Va a ser un primer indicio de delimitación del problema. Eso es lo que dijimos, ¿sí? ¿Dónde buscamos papers? La primera tendencia, quienes no conocen esto, es irse directamente al Google, ¿sí? Ojo, el Google por lo menos nos ofrece el Google académico, que es, llamémosle así, un buscador orientado específicamente a las publicaciones académicas, científicas. Van a ver que no solo hay papers, también a veces nos derivan a la página de algún libro de Google Books o de la Amazon Books que se puede hojear, ¿sí? A veces nos deriva a licencias, a veces nos deriva a otro tipo de materiales. En el buscador a la izquierda, ustedes pueden segmentar de qué fecha orientar la búsqueda, ¿sí? Y también pueden destildar que no quieren que les dé licencia, que no quieren que les dé otra cosa que no sean papers científicos, ¿sí? Y ahí van a encontrarse, como va a pasar con los otros repositorios, con papers que son de libre acceso y otros que lamentablemente no son de libre acceso, ¿sí? Sobre todo los textos en otros idiomas, publicados en el extranjero, tienden a exigir más plata. No paguen nada por ahora, ¿sí? No paguen nada. De última, si llegan a un texto que no pueden acceder, me avisan, me mandan el libro que sea, porque en las universidades solemos tener acceso, digamos, a esta base de datos, donde obviamente accedemos gratuitamente y se puede remitir, ¿sí? Otras bases de datos y repositorios digitales de revistas científicas, ¿sí?
sobre todo revistas científicas en castellano, más allá de lo que contó acá la compañera, son cielo.org, que es un repositorio digital de revistas científicas de Ibero-Latinoamérica, ¿sí? En Cielo incluso pueden seleccionar búsquedas por países, por temáticas, la ordenan en función de los años, etc. Otra es la Tindex, que esto es un catálogo de revistas científicas latinoamericanas. La Tindex por ahí orienta más la búsqueda no tanto a los temas de los papers, sino a los temas de las revistas, ¿sí? Entonces la búsqueda es probable que les aparezcan las revistas más que los papers. Pero bueno, puede ser una primera exploración. Si tienen un ratito más de tiempo, quizás ver qué revistas de gestión pública, de administración pública, de político gobierno están dando vueltas, y si tienen algo publicado en su archivo, vinculado más o menos con las temáticas con las que piensan que van a trabajar, ¿sí? Después está este otro repositorio digital que es Dialnet. También en algunos casos se puede acceder al material y en otros no, porque también incluye libros, por ejemplo. Los libros realmente no se pueden acceder. Y finalmente está este directorio de Open Access Journal, ¿sí? doaf.org, que es un directorio, en realidad, un catálogo de todas las revistas de acceso abierto que existen en el mundo. Ahí se van a encontrar con textos en inglés, en francés, en alemán, en lo que sea, no solo en castellano, y también con bastantes trabajos que no son necesariamente de estas áreas disciplinares, ¿sí? En las otras dos, en estas dos sobre todo pueden seleccionar qué área disciplinar van a orientar en la búsqueda, ¿sí? Ciencias sociales, ciencia política, administración pública. En esta es más difícil, ¿sí? Pero todos estos son potenciales iniciadores de búsqueda para que puedan revisar bibliografía, ¿sí? La otra opción es buscar con nombre y apellido a los autores de referencia de los trabajos que ustedes ya leyeron, que son importantes o creen que pueden ser importantes para su propia temática, ¿sí? Uno termina de leer un trabajo, al final está la referencia bibliográfica y dice, che, pucha, lo que dice este Gómez, que lo cita tantas veces a Gómez, me parece que es importante, me parece que es algo más o menos como lo que yo quiero trabajar. Entonces me fijo en la referencia bibliográfica y ¡upa! Hay un libro y un artículo de Gómez. Bueno, por lo menos me voy a poner a googlear en Google Scholar a ver si puedo encontrar el artículo de Gómez, ¿sí? Es un muy buen paso empezar a enraizar, a articular, digamos, las referencias de otros trabajos para poder construir mi propio trabajo. Una especie de guía de lectura. ¿Qué es lo que vamos a tratar de evidenciar a lo largo del proceso? Esto obviamente no van a poder hacer para la semana que viene, pero a lo largo del proceso, ¿qué vamos a tratar de evidenciar con las búsquedas bibliográficas y con la conformación de mis antecedentes teóricos y empíricos, mi estado del arte? Básicamente, ¿cuáles son los acuerdos y los desacuerdos, las tensiones, los debates, así como las grandes propuestas marcos o los grandes, llamémosle teoría o enfoques que están en circulación en torno a una temática en particular, ¿sí? El día que un estado del arte, esto ya va a quedar para el trabajo final seguramente, pero en el estado del arte pueden evidenciar realmente eso. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? ¿Vamos a leer un paper, un libro y un informe de la CEPAL? ¿O vamos a tener que buscar un poquito más de información? Vamos a tener que buscar un poco más de información, ¿sí? Seguramente para poder llegar a identificar todo esto y en un trabajo final, en el trabajo final, ¿sí? No en el de la asignatura, en el de la diplomatura, y quizás por lo menos 18, 20 textos más o menos me voy a tener que devorar, analizar, poner en discusión, en debate, como para trazar un panorama, ¿sí? En un proyecto puede ser menos ambicioso, porque uno entiende que un proyecto es una primera instancia y que después va a seguir trabajando, pero piensen que para un proyecto, digo, para lo que van a defender en el taller de trabajo final, y 8, 10 textos, ¿sí? Menos de eso es como difícil de sostener, digamos, algún tipo de mínimo estado de arte. ¿Está claro? Bien. Bueno, dicho esto, entonces vamos a qué se espera para las próximas clases, cómo nos vamos a orientar el trabajo y después
quien se quiera ir queda liberado, y yo sí traje un par de ejemplos de problematización para que si quieren lo discutamos, ¿sí? Pero eso ya excede, digamos, la clase que me comprometí a darles. Esto es el reglamento de la diplomatura, ¿sí? Ustedes saben que la carrera de especialización se concluye, se aprueba, se tiene la titulación con un trabajo final integrador, trabajo TFI. Vamos a hablar de trabajo final integrador y le vamos a sacar el fantasma de la tesis. Porque la tesis es una mala palabra cuando no está en formación. Además que tiene otras características, ¿sí? Pero en general genera ansiedades extra que no es el objeto de un trabajo final integrador, que debe contener básicamente esto. Una definición del área temática de interés, ¿sí? Que permita la delimitación de un tema factible de ser abordado, justificado por su pertinencia, relevancia para el ámbito de desarrollo. Estoy hablando del proyecto de trabajo, ¿sí? Que exprese el conocimiento de las dimensiones teóricas centrales del mismo de una manera exhaustiva, ¿sí? O más o menos exhaustiva, y que desarrolle una propuesta metodológica propia de validar. Eso es lo que va a contener un proyecto de trabajo final. Un proyecto de trabajo final. Nosotros vamos a tratar de hacer algo que aproxime a eso. Lo más cerca posible de eso. Lo más cerca posible de eso. ¿Cuáles son los componentes del proyecto de trabajo final? Y insisto con esto, cuando dice componente, cuando dice elemento, no es que uno va a poner subtítulo esto, dos puntos y lo completa. Esto, dos puntos, no es un formulario, sino que son elementos, cosas que debe contener el proyecto. Planteamiento del problema, justificación de la elección y antecedente del tema, objetivos generales específicos en caso de que sea requerido, marco teórico, metodología, un índice tentativo. No lo van a entregar acá, pero sí lo van a tener que hacer para el trabajo final. ¿Sí? Nosotros vamos a llegar hasta acá, en esta asignatura. ¿Sí? Resultados a lograr como entregables, cronograma de actividad y bibliografía básica. ¿Sí? Acá, en mi caso, van a entregar referencias bibliográficas. Ya vamos a ver en la próxima clase que ¿sí? No es lo mismo que bibliografía básica. Nosotros acá, como en metodología, vamos a llegar hasta acá. Esto es lo que tiene que contener el anteproyecto, fíjense, algo antes del proyecto que van a entregar para la evaluación final de la asignatura. La extensión máxima del proyecto es de 12 páginas según el reglamento, pero como esto es un anteproyecto, lo que ustedes van a entregar es al menos 5 páginas. Acá, ¿sí? Al menos 5 páginas. Siguiendo los criterios, digamos, los elementos que debe contener hasta la sección de metodología más referencias bibliográficas, el proyecto final. Al menos 5 páginas. ¿Cuándo van a entregar este anteproyecto? El 22 de abril. ¿Sí? 22 de abril, es decir, casi un mes después de que terminamos las clases. De hecho, nuestra última clase es el 23 de marzo, así que prácticamente un mes después de que terminamos las clases. Estamos hablando de gente de 5 o 6 páginas, ¿sí? Es algo viable, es algo factible, lo han hecho otros compañeros de ustedes en otras instancias, y creemos que a lo largo de estas clases, si los podemos acompañar y si ustedes se dejan acompañar, esto es posible, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase? La próxima clase va a ser el viernes a las 15, quedamos, viernes a las 15, virtual, en algunos casos, ustedes quieren presencial. Me avisan, venga a presencial, me avisan, yo vengo si hay una persona presencial. ¿Qué vamos a entregar para el jueves? Está bueno que lo manden antes, así yo lo puedo revisar y puedo hacer un feedback, ¿sí? Pero vamos a trabajar sobre ese insumo en la próxima clase. Van a realizar una búsqueda van a tratar primero de definir un tema. ¿Sí? Tratemos de definir un tema, tratemos más o menos de circunscribirnos y vamos a realizar una búsqueda bibliográfica. Vamos a leer un paper les estoy pidiendo al menos. Si alguien tiene más lecturas, mejor, las aprovecha, pero uno, ¿sí? Uno que sirva para pensar en el componente del conocimiento científico previo de la delimitación del problema. ¿Sí?
Vamos a hacer una pequeña exploración inicial, un pequeño reconocimiento inicial del entorno, al menos por ahora con lo que ustedes conocen y saben, todo esto por escrito, ¿sí? Y vamos a redactar una primera, insisto, una primera y una breve delimitación del problema de investigación, considerando estos aspectos previos, ¿sí? Yo espero, para que se den una idea, y de hecho los ejemplos que van en ese sentido, 3 párrafos, 4 párrafos máximo, ¿sí? Una página. Un párrafo con reconocimiento del contexto, un párrafo con alguna referencia al conocimiento previo, en lo posible de ese artículo que leyeron, y otro párrafo donde terminen de evidenciar, al menos inicialmente, cuál consideran ustedes que podría ser su problema de investigación. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Sí, Paula. Lo vemos Dame un segundo. factible, el tema es poder... Dame un segundo, por favor. Sí, respecto al tema que ustedes tienen, si de ese tema se animan a formular alguna pregunta inicial, es más probable que la búsqueda bibliográfica esté más direccionada, esté más orientada, sea más acotada. Si no, por lo pronto, chusleen con el tema. ¿Sí? Perdón. Adelante. ¿Quién había hablado recién? Yo. Creo que es posible. El tema es que cuando uno se sienta a pensar y querer delimitar en la cabeza y en el contexto, por ahí se nos complica. Seguramente esta aproximación que usted nos está pidiendo nos va a permitir tener el primer esbozo hacia dónde queremos llegar. Pero fundamentalmente lo que usted expuso de que quizás pueda o no ser el trabajo final integrador, también a uno lo deja tener una opción no cerrada, sino, en buena hora sí es cerrada, pero si no, poderlo cambiar. Pero vamos a aprender todo lo que se refiere a metodología. Sí, es una primera aproximación, es un primer ejercicio, es empezar a ordenar los patitos en fila. Si no está escrito esto, gente, no existe. Porque uno puede tener ideas muy grandes, las puede comunicar bien oralmente, ¿sí? Pero a la hora de avanzar en el proceso, usted sabe que el trabajo va a ser escrito, entonces tiene que empezar a ponerle forma escrita. No se sofistiquen demasiado con el lenguaje, por ejemplo, del reconocimiento del entorno. Sean directos, sean informativos, frases simples, ¿sí? Todo juicio de valor, traten de evitarlo por ahora. Es una instancia donde tratamos de describir, ¿sí? Si yo leí un artículo de Juan Alonso sobre la cuestión de la descaracterización administrativa, que es el tema sobre el cual voy a trabajar, voy a tratar de decir lo que dice Juan Alonso sin copiar y pegar textualmente, reconstruyendo, ¿sí? Parafraseando, se dice, sintetizando además, que voy a poner todo lo que dice el chorizo de lo que dice el artículo, sino lo que sea relevante para mi trabajo, pero voy a tratar, digamos, de poner de alguna forma lo que él nos está diciendo, por ahora. Si voy a hacer algún juicio de valor, si voy a decir que esto no me convence, si voy a decir que el problema real no es lo que evidencia tal contexto, sino tal otro, de última, eso lo voy a dejar para el último párrafo, que es cuando empiezo a construir y delimitar el problema, ¿sí? Esos juicios de valor, esto está bien, está mal, es insuficiente, hay más, hay menos, lo vamos a ir poniendo ahí al final de la delimitación del problema, porque en algún momento sí lo vamos a tener que referir, vamos a tener que buscar, digamos, referencia de autoridad, o vamos a tener que construirlo de otra forma, ¿sí? Pero por ahora son esos 3 párrafos, 4 de esos son muchos, ¿sí? Profe, discúlpenme, soy yo Mónica. Mónica. Sí, discúlpenme, mire, a los fines de cerrar esto que usted acaba de decir, me permito reinterpretar lo que dijo, a ver si entendí bien cuál es su pretensión o cuál sería su pretensión para el jueves próximo. Cuando usted habla de reconocimiento del contexto, usted se refiere a una breve descripción del contexto donde yo me voy a situar el problema. ¿Sería así? Sí. ¿Sí? Sí. No sé si me escucha porque... Sí, te escucho. Bien. Ahí sería
el primer párrafo. El segundo párrafo es remitirme sí o sí a un paper. Sí, si tenés más lecturas y podés construir un párrafo con una pequeña presentación de conocimiento científico previo, mejor, pero por lo menos un paper. Bien. Y lo último, lo que sería una pregunta inicial, o directamente, ¿qué pasa si yo ya abordo lo que sería el problema? Puede ser una pregunta inicial o unas preguntas, si no se atreven a seleccionar una, que de alguna otra forma sean orientadas, digamos, por el reconocimiento previo del entorno y del conocimiento científico. Puede ser, como vos decís, digamos, empezar a delimitar un poco mis problemas. Es decir, bueno, frente a esta situación y lo que dice la ciencia, yo considero que sería importante avanzar en tal cosa, analizar tal cosa, determinar tal y tal cuestión, ¿sí? Se puede empezar a avanzar en esa delimitación. Bien, muchas gracias entonces. De nada. Muchas gracias, profe. Una cosa sí significativa, digamos, esto lo digo ahora en más y no lo quiero volver a repetir, ¿sí? Todo lo que referimos de forma directa indirecta y sobre todo de forma directa, de cualquier fuente que sea, aunque sea una noticia que sacamos, digamos, de, qué sé yo, de La Voz del Interior, todo se refiere, ¿sí? Una cosa que no se puede aceptar en la vida en general, no solo en la academia, fíjense que esta noticia tiene que ver con la función pública, son los copio y pego. Nada de copio y pego. Nada de copio y pego. Yo de hecho les voy a subir un mini tutorial en el aula virtual para los que no lo sepan, digamos, hacer cómo trabajar las citas y las referencias en normas APA con el procesador de texto. ¿Sí? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es muy difícil hacer las citas, las referencias. Se puede Justo hacer le iba a preguntar eso, si usted se rige por las normas APA. Yo me puedo regir por las normas que quieran. Conozco las APA, las de Chicago, las LML. Claro, pero siempre, déjame tener la idea, Mónica, pero siempre si uno elige un sistema de citas de referencias, se aplica en todo el texto. Exacto. Exacto. Es uniforme, no es que si yo elijo normas APA, no le voy a clavar 45 notas al pie a un anteproyecto de 5 páginas porque no tiene ningún sentido. Las normas APA, las notas al pie son meramente aclarativas y excepcionales. ¿Sí? Entonces, yo no tengo problema que adopten el criterio que ustedes quieran y con el cual se sientan cómodos, pero todo el criterio es uniforme en todo el texto. Perfecto. Se dan cuenta que aquí en el trabajo final se tiende a preferir las normas. ¿Sí? Se tiende a preferir la norma. Pero hagan uniforme, ¿sí? ¿Está claro, Mónica? Sí, muchísimas gracias, muy claro. Bueno, yo sí, insisto, les voy a subir en el aula virtual un mini tutorial de cómo citar, cuándo citar, cómo agarrar las citas de referencias en el procesador del texto. Y no sé si hay alguna pregunta más sobre la entrega del jueves. ¿No? Sí, es individual. ¿Sí? Porque el trabajo final va a ser individual. Estamos empezando a construir ese proceso. ¿Sí? Y lo pueden mandar, ahí está mi mail, el Gmail, o es igual al mío, ese es hugo.radio@gmail.com o hugo.radio@ucc.edu.ar. ¿Sí? Prefiero que lo manden a hugo.radio@ucc.edu.ar que lo acá. Ahí está. Que el mail institucional lo mandan el jueves, así lo podemos revisar un poco antes de la clase y hacemos un feedback y una devolución a partir de eso. ¿Sí? Si alguien tiene dudas en particular en el proceso, me escribe un mail tratando de resolver. Si es una pregunta muy concreta, se la respondo por mail. Si es algo muy complicado, por ahí vemos si es el momento quizás de tener una tutoría individual. ¿Sí? Escriben, no hay problema, yo en la medida de posibilidad estoy disponible, tengo otra responsabilidad, pero nos acomodamos. ¿Sí? ¿Estamos? Profesor, mi última pregunta, quizás puede ser reiterativa, pero no quiero terminar la clase sin no tener bien en claro. Un poco a la respuesta que le dio Mónica.
Cuando se refería a la exploración inicial del entorno, yo ahí había interpretado que era que nosotros teníamos que hacer una búsqueda de los documentos escritos o de los referenciales que teníamos en la organización para ver en qué situación estábamos, no una descripción estructural de lo que es la organización. No sé si es una equivocación mía o es Son una las mala dos cosas, en interpretación. parte, que no Las dos vemos. cosas, perfecto. Sí, son las dos Bien. cosas. Por ejemplo, si vos, depende mucho del tema sobre el cual vas a trabajar. Si vas a trabajar, por ejemplo, sobre algo que tiene que ver con política de modernización del Estado en la provincia de Córdoba, evidentemente hay una ley provincial de modernización del Estado, estaría bueno que al menos refieras algo sobre su normativa, pero es muy probable que si lo vas a trabajar en una organización en particular, tengas que hacer un pequeño, pero pequeño, estamos hablando de un párrafo largo, un pequeño marco de cómo esa ley se ha implementado en esa organización hasta donde tengas información. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Bueno, esto es un ejemplo de lo que les estoy pidiendo, un poquito más abreviado, por ejemplo, una filmina, ¿sí? No obstante, esto va a quedar grabado. Si se quieran retirar, ya son las 18:20, yo les he dicho que terminamos acá, ¿sí? Yo sí me voy a quedar a ver dos ejemplos más, con quienes se quieran quedar, creo que los compañeros se quedan, digamos, vemos los dos ejemplos. Algunas cosas hay para revisar este ejemplo, pero serviría, digamos, como para ponernos de sintonía. Si no pueden quedarse todo bien, va a estar grabado esto, ¿sí? Entonces se fijan al final de la parte de la clase y tienen una referencia más, ¿sí? Gracias, profe, muy amable. Que tengan todos buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Nos vemos el viernes a las 15. Abrazo. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, acá tenemos un ejemplo más o menos sintetizado, ¿no? Está un poquito sintetizado de lo que podría ser un planteamiento de un problema de investigación. ¿Sí? Está sintetizado, realmente bastante más largo. Fíjense que dice, en la actualidad la población joven de 14 a 35 años proyectada 2018-2019 en la provincia de Córdoba es de 1.300.000. Representa el 37,4% de la población total. El 40% de la población joven vive en Córdoba capital y el resto en el interior provincial. ¿Sí? Esto es un proyecto, de un anteproyecto de una cohorte. El tema, en esta instancia lo escribo así, después hay que depurar un poco, ¿no? El tema estaría más inclinado para los jóvenes del interior que están alejados de los grandes centros urbanos. ¿Sí? Lo que puedo observar es que en las zonas más alejadas de las grandes ciudades, el desarrollo o la realización personal de los jóvenes se hace más difícil, principalmente en la zona norte y oeste de la provincia. Me motiva a investigar al respecto con el fin de generar una política pública que aporte al desarrollo integral de los jóvenes y que genere arraigo en su comunidad. ¿Sí? Lo vamos a corregir. Tiene un par de errores, ¿sí? Pero primero voy a marcar más o menos cuáles serían supuestamente sus componentes. Acá nos está haciendo una especie de caracterización o reconocimiento del entorno, al menos del entorno poblacional, ¿sí? Uno podría pensar, si estuviera refiriendo a algún artículo, algún paper que conste de esta información, que aquí de alguna manera está planteando algo del conocimiento previo, no es el caso, pero si quisiera, está planteando el conocimiento previo, y acá de alguna u otra forma ya empieza a circunscribir y casi proponer un objetivo. ¿Sí? Hay al menos dos problemas en este problema de investigación. En función de lo que vimos hoy, ¿cuáles pueden ser los dos problemas? Puede haber más, pero sobre todo identificó dos. Sí, ¿qué ven ustedes? Ahí, ¿cuáles podrían ser los dos problemas? Piensen en las características que tienen que tener las preguntas iniciales, bueno, ya vamos a los objetivos, pero las preguntas iniciales, el tema. Y hay una parte que dice, se puede observar que en la zona ambiental, como dice que en ese lugar
ya está, tiene una zona, no sé si es correcto, ¿no? Pero como ya determina el camino que la zona norte y oeste es el problema del desarrollo del joven que está fuera del tejido municipal, porque es lo de capital. Entonces, por ahí, no sé si tienes información para decir que realmente es así. Dice, de hecho, lo que puedo observar, ¿sí? Lo que puedo observar, sí, no, voy observando la calle. Lo ha hecho en forma empírica. Y si lo hice en forma empírica, debería referir, digamos, el trabajo. ¿Sí? Quizás este sea, como decía antes, este es el momento de dar cuenta de que hay algunos factores de que los jóvenes del interior del país, al menos, si no hay específicamente de la zona norte y oeste de Córdoba, tienen dificultades para el desarrollo integral. ¿Sí? Al menos sería el momento de referir a algún trabajo en relación a eso para justificar la autoridad a mi supuesto. Porque esto no es un supuesto. ¿Sí? Lo primero que yo, profe, no sé si me está escuchando. Sí, te escucho por Lo primero que yo haría es justamente lo que acaba de señalar, nada más que yo lo ratificaría de esta forma. Este es un dato. En el primer párrafo está dando datos cuantitativos, ¿no? Y establece una franja, un periodo, que es del 2018 al 2019. ¿De dónde sacó ese dato? Entonces, sin duda, yo lo que haría ahí es una cita, una referencia de dónde sacó ese dato. Sí. Ese es uno de los puntos que yo le corregiría, si me permitiría hacer eso. Otro, haría una circunscripción. No tomaría toda la provincia, porque no sé si me sería factible o viable poder hacer esta investigación, por más que sea un anteproyecto. Circunscribiría más el contexto, aunque sea en el próximo párrafo. Bueno, me voy a detener, por ejemplo, por decirte, un ejemplo que se me ocurre, de toda esta población citada en la provincia, referida a los jóvenes y a su distanciamiento de los grandes centros urbanos, me voy a detener, y ese me voy a detener lo referiría en tercera persona. Ahí corregiría yo concretamente la redacción. Haría directamente una escritura en tercera persona. Se advierte o se infiere por los datos del departamento, los departamentos ubicados en el noroeste de la provincia de Córdoba, Sí. que los jóvenes los jóvenes de esta zona son los que se encuentran más distantes de los centros urbanos. Los circunscribiría, eso es lo que haría, y haría una referencia. Si me voy al tercer párrafo, lo que puedo observar, yo no observo nada. Yo puedo advertir, en función de esos datos, que de algún modo los extraje de algún lugar. Yo no estoy observando nada, no puedo observar nada, yo puedo inferir, yo puedo advertir. Esa es mi opinión. Que en la zona del noroeste, conforme tal y tal fuente, o referencia bibliográfica o paper, lo que sea, los jóvenes entre tal y tal franja etaria o grupo etario, y voy circunscribiendo, a eso me refiero. Y por último, cuando dice me motiva a investigar al respecto, quizás la inquietud tuya sea esa. No pondría nunca me motiva, pondría, me motiva a investigar, generar una política. Podría ser la inquietud inicial de este proyecto, de esta propuesta, elaborar una política pública que aporte al desarrollo integral de los jóvenes del sector noroeste de la provincia, o de los departamentos noroeste de la provincia, a partir de que terminan la etapa del nivel secundario. Por ejemplo, diría esto, lo que haría es una circunscripción. Esto es lo que yo haría en este caso. Y citaría de qué fuente saco estos datos cuantitativos que estoy mencionando en el primer párrafo.
Sí, totalmente. Sí. ¿Podemos empezar con esta información más genérica de la provincia? Sí, porque podemos ir de lo general a lo particular, pero aquí ya tenemos que empezar a circunscribir, y sobre todo acá tiene que quedar claro específicamente dónde vamos a circunscribir. Las referencias, las citas, digamos, las referencias teóricas o de datos no van a ser solo historias aquí. Vamos a tener que incorporar al menos algunas referencias de la problematización del conocimiento previo. ¿Qué es el desarrollo o la realización personal de los jóvenes? ¿Sí? Claro, sí. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué implica específicamente el que se haga más difícil con los jóvenes de esta zona, supuestamente? Podríamos leer que hay alguna articulación lógica ahí, supongamos, ¿sí? Hay algún estudio que nos dice que los jóvenes del noroeste de la provincia de Córdoba tienen más dificultades. ¿Qué dificultades para el desarrollo personal o la realización personal? Esto se va a ir construyendo en la delimitación del problema, tiene que estar en la delimitación del problema, ¿sí? Después, la última frase, fíjense que en realidad no es un problema de investigación, es un propósito, lo que hablábamos antes. Mónica dice, bueno, es la inquietud inicial, ¿sí? Es lo que supuestamente queremos generar, ¿sí? Es el fin que nos mueve, digamos, para hacer esta investigación, es el propósito de la investigación. Podríamos ser explícitos con eso. Podríamos decir, el propósito de esta investigación es, en última instancia, generar una política pública. ¿Sí? Pero falta el problema de investigación. Todavía acá falta un problema de investigación. Acá solo tenemos un propósito. Y les tiro un punto más que se lo dije la otra vez en las características. El tema, fíjense, está definido solo por la población en estudio. ¿Se acuerdan que les dije, nunca definamos el tema solo por la población en estudio? ¿Sí? El tema dice, estoy regulado para estudiar los jóvenes del interior que están alejados de los grandes centros urbanos. Es una población en estudio, una población hipotética, ¿sí? Un universo poblacional hipotético. No es necesariamente un tema. ¿Sí? Les falta ahí el tema. Si el tema es, supongamos, las dificultades para el desarrollo integral de los jóvenes en su propia comunidad, bueno, quizás se debe definir como tema. ¿Sí? El tema es las dificultades de los jóvenes del interior del noroeste de la provincia de Córdoba para un desarrollo integral de sus planes de vida en su propia comunidad. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Ok? Entonces acá tenemos propósitos, tenemos un tema más definido, faltan referencias, hay quizás un exceso de a mí me parece, por decir una forma, y sobre todo falta un problema de investigación. ¿Está? ¿Cómo? Esa parte última no se te escuchó. Y sobre todo falta un problema de investigación, hay un propósito. ¿Sí? No hay un problema de investigación todavía. Hay un propósito, hay algo que queremos generar, una respuesta a las evidencias que puedo recuperar. ¿Está claro también? Sí, gracias, profe. Gracias a vos. Está buenísimo, digo, los aportes. Gracias. Acá tenemos otro ejemplo que también hay que revisar. Acá se animó a citar un par de cosas, pero todavía hay cosas para revisar. Dice, para mí, esta es la primera teoría que aparece bastante. Mi interés, lo que me motiva, para mí, lo que yo opino, ¿sí? Tratemos de evitarlo, como decía Mónica también. Para mí, la atención del personal de Ventanilla, en Córdoba, siempre ha sido muy defectuosa. Con la pandemia, el teletrabajo impuso nuevas dificultades para la atención. Sin embargo, una encuesta realizada muestra que un 68% de las personas está satisfecha con la atención telefónica cuando el trámite requiere mínima complejidad. Y ahí cita un informe de la consulta. ¿Sí? Me interesa el tema de la modernización del Estado. Las políticas, déjame terminar así. La política de modernización del Estado implica una mejora sustancial de la gestión de recursos humanos en la administración pública, según PL. Y la evaluación de la eficiencia de la atención debería ser la norma en estas situaciones. El problema que quiero resolver es cómo convencer a los directivos para que implementen un sistema de control de la atención del personal de Ventanilla de CES Córdoba, del cual soy autor, para que se modernice la atención.
o haría tantas correcciones. Yo también, Mónica. Pero déjame que escuchemos primero a ver a Pablo y José y después te escuchamos. No hablo más. No. No, después. Este también es un proyecto, una Hay anteproyecto. dos cosas distintas, me parece. A ver, hay dos cosas distintas, dice Pablo. Sí, una cosa es la normalización a través de como que habla de la atención sexual, trabajo. No, pero- Como que hay dos cosas distintas, me parece. Una cosa es la atención telefónica que demanda, y la otra con respecto a la implementación del sistema de control de atención. Como que alguien quiere promover algo que no está todavía definido y a la vez controlarlo sin tener la herramienta de control suficiente. Como que esto no decanta. Uno lee lo previo suponiendo que estuviera bien lo previo también. Suponiendo que estuviera bien. Digamos, uno lee esto y no decanta lo que supuestamente pretende hacer. ¿Sí? Se le ha apuntado también como que el problema de principio de atención, pero después te termina diciendo que el problema que ella quiere resolver, ¿no? Que es el problema efectivo, es convencer al directivo. Eso no te resuelve el problema inicial que vos planteas. Simplemente estás tratando de aplicar el programa que vos creas mismo. Bueno, por otro lado, toma como información o bases para su implementación parámetro de lo bien y lo mal cuando tiene una raíz cuantitativa. Hay varios juicios de valor en esta presentación. Está bien lo que decís. Hay varios juicios de valor, ¿sí? Por ejemplo, debería ser la norma en todas las situaciones. Por ejemplo, la primera frase que no tiene ningún tipo de referencia a autoridad externa. Para mí, la atención ha sido siempre defectuosa. ¿Sí? Es muy probable que haya sido defectuosa la atención, pero busquemos un estudio que haya reportado que al menos en tal y cual periodo la atención de ANSES en general, si no hay de ANSES en Córdoba, ha sido problemática, defectuosa, ha tenido déficit o no ha sido eficiente. ¿Sí? Referémoslo a un tema central para brindar. Aparte de eso, bueno, para mí este es el problema, porque tiene un estudio de fecha pública, que el problema es ese, porque hay una situación de satisfacción en la persona mayor y superior, pues es aceptable. Más del 50% siempre es aceptable. Bien, también parece ser, digamos, que acá sí hay, supongamos que la primera frase la corrige porque encuentra una referencia a autoridad, tiene razón en lo que sospecha, etc. Acá hay un indicio de problematización presente en la realidad. ¿Sí? Por un lado, supuestamente, la pandemia generó más dificultades de atención, pero no obstante hay más satisfacción entre las personas, al menos que realizan trámites de mínima complejidad. ¿Sí? Hay algo, digamos, que desequilibra un poco la lógica. Uno podría empezar a construir un problema de investigación a partir de eso. Quizás, un camino teórico para empezar a construir ese problema tenga que ver también con la modernización del Estado. Y tenga que ver, digamos, con lo que demanda las políticas de modernización del Estado a los empleados del Estado y en particular la atención a la ciudadanía. Quizás le falta más contenido, ¿sí? Le falta un poco más de desarrollo, le falta un poco más de construcción del estado del arte, pero quizás haya algo que me permita resolver esta tensión. Entre una tensión supuestamente defectuosa que generó complejidades en el contexto de pandemia, pero que sin embargo cuenta con satisfacción por parte de la ciudadanía, al menos en ese estado. ¿Sí? O sea, acá hay un inicio de problematización realmente pensado, pero después, con los problemas que puede tener, digamos, ¿no? Y que han evidenciado bien ustedes, seguramente Mónica la piensa. Pero después, no hay un problema de investigación. ¿Sí? Es más, casi diría que ni siquiera hay un propósito, digamos, pero no hay un propósito último. Quiero convencer a mi jefe que apliquen este sistema que yo ya generé. ¿Cuál es el problema de investigación ahí? ¿Sí? Tengo respuesta. Posteriormente planteado, de ver cómo ella quiere implementar esa modernización del Estado. Sí, o él. Bien, es verdad. ¿Sí? Por lo pronto, si él... Porque
que soy autor. Si cree, digamos, que este puede ser un propósito de la investigación, entonces quizás haya que generar una problematización más vinculada, si es que es el camino, con la forma en que se gestiona el personal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo está gestionando esa organización el personal? Al menos el personal de atención de ventanilla. ¿Qué sistema de control, llamémosle, como la palabra que creo que se utilice en ese contexto, qué sistema de control, de evaluación, de eficiencia, de lo que es de rendimiento, lo que sea, se está implementando? ¿Tiene que ver eso con la política de organización del Estado? Quizás sí, quizás se pueda articular teóricamente, pero no va a ser suficiente con esta frase nada más. ¿Sí? Lo que me preguntaría es que si este es el camino, si esto es relevante. Quizás lo importante acá sea el nivel de satisfacción de los empleados o, no sé, el nivel de cumplimiento de trámite y no la satisfacción de la ciudadanía. Si este es el camino, entonces el problema debe ser otro. Claro. ¿Se entiende esta lógica? Ven como en 3 párrafos más o menos podemos identificar, aunque tengan errores y estén mal, digamos, podemos identificar los componentes que yo les estoy pidiendo para el próximo jueves, ¿sí? Y cómo es clave la lógica y cómo es clave la forma en que presentamos la información. Para mí esto no nos va a servir en esta clase. Por ahí esta es la primera entrega, pero ya después nos va a servir, ¿sí? Lo que yo sospecho es que quizás en esta entrega lo vamos a dejar pasar, pero más adelante no va a servir, ¿sí? Si esto no tiene nada que ver con esto, entonces estamos orientando más la delimitación del problema. Si realmente elaboramos esto con entidad, con referencia, etc., y no advertimos que acá hay un problema, pensémoslo, ¿sí? Estamos dejando guiar la razón por nuestro propósito y no por lo que puede haber en el reconocimiento del entorno. ¿Sí? ¿Está? Mónica, ¿qué más te parece? ¿Qué podemos aportar? ¿Mónica? Acá estoy. En realidad descansé bastante en lo que vos expusiste. Tuve la misma sensación. Fue como muy abrupto digamos, la sensación de algunos errores que detecté, pero que vos los señalaste, o sea que no soy quien para mencionarlo. Errores que tienen que ver con la subjetividad, al plantear me interesa, errores que tienen que ver con las formas en que lo expresa. Yo no puedo dejar de pensar, a ver, ¿por qué me pongo en esta posición? Porque no puedo dejar, seguramente yo voy a cometer errores también. Me ha tocado estar del otro lado, pero voy a cometer errores también porque estoy muy inmersa en la problemática que pretendo abordar, por ejemplo. Así que bueno, en esto no hay mucho más que decir a lo que vos señalaste. A vos te estoy tuteando porque, bueno, tengo unos cuantos años. Pero bueno, desde la corrección y las formas hasta cómo plantea el problema, que bajo ningún punto de vista para mí sería el problema, ni cómo lo aborda, ni cómo lo presenta. Bueno, hay varias cosas que diría, pero en realidad la señalaste vos. En medio como que descansé en vos, me di cuenta enseguida. Capaz que cuando me toque hacer el mío, cometa más errores que todo esto. Y va a ser buenísimo. Va a estar muy bueno. De todas formas, va a estar muy bueno el mensaje este. Obvio, es un aprendizaje y este es el momento para equivocarse, pero como sirve, Mónica, Paula, Nancy, Soledad, José, sirve teniendo esta referencia de estos 3 párrafos que, insisto, están un poco sintetizados para que tengan una filmina, pero no es mucho más de lo que vieron, lo que espero para ustedes. ¿Sí? Bien. Pero bien hecho. ¿Sí? Lo mejor posible, ustedes pueden. ¿Sí? Está bien. Ustedes pueden. Bueno, buenísimo. Lo más gracioso va a ser cuando en la próxima clase des una tarea y hayamos cambiado de tema y de problema y de todo. Va a pasar.
Va a pasar a algunos y va a Va a pasar pasar, a otros no. Pero bueno, es el proceso, ¿sí? Y tampoco se dejen comer por las ansiedades. Esto no es un monstruo, ¿sí? Lo han hecho otras personas con ustedes, con las mismas condiciones familiares, laborales, de competencia con ustedes. Lo han podido hacer, se ha hecho en los plazos que se han establecido, se ha hecho de la forma que se les ha propuesto. Insisto, no es una tesis doctoral, no es la macro pregunta del video que veíamos de Esther Duflo, ¿sí? Es una preguntita. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que pueden motivar que estos chicos se vayan a vacunar? De este lugar en particular, de este contexto en particular. Es una preguntita. Y no estoy minimizando la idea de preguntita. ¿Ah? Ustedes vieron claramente en el video con el que abrimos la clase de que todas estas preguntitas empiezan a respondernos la gran pregunta. ¿Sí? Pueden responder cosas para ustedes, para sus contribuciones en su organización, para sustentar mejor una propuesta que tengan, que sea el propósito de investigación, para mejorar la calidad de una organización en particular, una comunidad en particular. Se puede hacer cosas, bueno, ¿sí? Y si no, vale la pena el viaje. Bueno, gente, nos vemos el viernes que viene a las 3. Gracias, Soledad, Mónica, y espero los estilos. Gracias, profe. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Suerte.